Los tres pilares de la salud. Los tres pilares básicos de la salud son la correcta alimentación, actividad física y armonía postural. La correcta alimentación. El primer aspecto fundamental para una vida sana y libre de enfermedades es llevar una alimentación correcta. ¿Pero qué quiere decir alimentarnos correctamente? La alimentación debería ser sana y natural. Al decir sana, me estoy refiriendo a los alimentos sin procesar, procedentes de un cultivo ecológico. Al hablar de natural, quiero decir la alimentación propia del ser humano en su contexto biológico. Comer como seres humanos. Ante todo, no hemos de olvidar que somos unos mamíferos evolucionados y como tales tenemos unas necesidades alimenticias acordes a nuestra especie. La alimentación de los primeros seres humanos. La especie humana hizo su aparición en la Tierra hace 4 o 5 millones de años. Gracias a su inteligencia y su extraordinaria capacidad de adaptación al medio, los seres humanos hemos sobrevivido en condiciones muy adversas. Desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens, nuestros antepasados homínidos han seguido una alimentación muy variada, inclusive la de carroñeros, con el fin de sobrevivir en condiciones extremas. Pero con los primeros asentamientos neolíticos, la alimentación fue cambiando radicalmente. La alimentación en ciertos pueblos. En la actualidad, aún persisten ciertos pueblos cuya alimentación se ve muy condicionada por el entorno en el cual viven. Comen carne cruda o beben la sangre de sus vacas. Diferencias entre los seres humanos y otros animales. Pero si observamos la anatomía y la fisiología humana, comparándola con otras especies, podemos constatar lo siguiente. El carnívoro tiene garras. Los dientes frontales son muy afilados y puntiagudos para desgarrar la carne. Tienen grandes caninos y no tienen molares lisos. El herbívoro no tiene garras, los dientes frontales no tienen filo ni son puntiagudos, carecen de caninos y los molares son chatos para moler el alimento. Y lo mismo el ser humano, no tiene garras, los dientes frontales no tienen filo ni son puntiagudos y los caninos son pequeños y los molares son chatos para moler el alimento. El carnívoro carece de poros en la piel, transpira por la lengua para refrescar la piel. No suda, tiene glándulas salivares pequeñas, suficientes para su tipo de alimentación. Tiene saliva ácida y no posee ptialina. El herbívoro transpira por millones de poros en la piel, suda mucho. Las glándulas salivales están bien desarrolladas para digerir frutas y verduras. Tiene saliva alcalina y abundante ptialina para digerir cereales. Lo mismo el ser humano, transpira por millones de poros en la piel, suda mucho, las glándulas salivales están bien desarrolladas para digerir frutas y verduras, tiene saliva alcalina y abundante ptialina para digerir cereales. El carnívoro tiene un estómago que segrega ácido clorhídrico muy concentrado para digerir cartílagos, nervios, músculos, etc. No mastica, devora pedazos. Tiene intestino corto, solo 3 veces el largo de su cuerpo para facilitar la salida de la carne que se descompone rápidamente. En el herbívoro, el ácido clorhídrico de su estómago es 20 veces menos concentrado que el de los carnívoros. Mastica, su intestino es largo, 10 veces la media del cuerpo. Los cereales y frutas tardan mucho más en descomponerse. Igual en el ser humano, el ácido clorhídrico de su estómago es 20 veces menos concentrado que el de los carnívoros. Mastica, su intestino es largo, 12 veces la media del cuerpo. Los cereales y frutas tardan mucho más en descomponerse. El carnívoro tiene materia fecal escasa y fétida. Evacúa entre las 2 y las 4 horas después de comer. Tiene mucha tolerancia al ácido úrico y a la urea. En el herbívoro, su materia fecal es voluminosa y no es fétida. Evacúa entre las 4 y las 8 horas después de comer. No tiene tolerancia al ácido úrico ni a la urea. Igualmente en el ser humano, su materia fecal es voluminosa y no es fétida. Evacúa entre las 4 y las 8 horas después de comer, cuando no mucho más. No tiene tolerancia al ácido úrico ni a la urea.
Como hemos podido apreciar, nuestra alimentación natural es claramente vegetariana. Sin embargo, a causa de nuestra sociedad y los hábitos adquiridos, no todo el mundo adopta este tipo de alimentación. Hay personas que piensan que una alimentación vegetariana no puede aportarnos los nutrientes suficientes y nuestros hijos no crecerían fuertes y sanos, nada más lejos de la realidad. Algunos deportistas vegetarianos, Carl Lewis, Judy Leden, Desmond Howard, Martina Navratilova, Silke Laumann, Dave Scott, Will Pierce, Al Beckles. Los alimentos sanos no contienen fitotóxicos. Deberíamos consumir alimentos que hayan recibido la energía de los 4 elementos, la tierra, el aire, el agua y el sol, es decir, el fuego. La agricultura tradicional son las frutas, las verduras, las legumbres, los cereales que se han cultivado de forma tradicional durante milenios y que ahora nos hemos visto obligados a colocarles la etiqueta de ecológicos. La explotación agrícola a gran escala. Pero la masificación de las grandes ciudades ha obligado a que la agricultura se realice a gran escala en grandes áreas de monocultivos que desgastan la tierra y al uso masivo de agentes químicos, herbicidas, pesticidas, fosfatos, etc. Intoxicación alimentaria y estrés oxidativo. El abuso de fitotóxicos es una de las principales causas de la intoxicación alimentaria en las sociedades desarrolladas, siendo una de las causas de la aparición de radicales libres en nuestro organismo y la consecuencia del estrés oxidativo. Nuestro cuerpo necesita alimentos alcalinos. No voy a entrar en demasiados detalles ahora, simplemente diré que el cuerpo trata constantemente de mantener un estado de alcalinidad, pero todas las funciones tienen efectos ácidos. Cuando la dieta es muy ácida, se prepara el terreno para el caos y se abre la puerta al malestar y la enfermedad. Relación ácido-base. La relación entre lo ácido y lo básico, es decir, lo alcalino, se conoce como pH, potencial de hidrógeno, y se mide en una escala de 0 a 14, siendo 7 el estado neutro. El pH ideal para nuestra sangre es de 7,365. Cada zona corporal tiene un pH específico. Tanto los virus como las bacterias únicamente proliferan en un entorno ácido y poco oxigenado, causado por un pH ácido. Podemos decir que las alteraciones en el pH del organismo crean un medio que favorece que las células sanas degeneren en células enfermas o gérmenes que pasarán a través de varios estados de fermentación. En este proceso se producen nuevos desechos ácidos que aún desequilibran más el pH y llegan a interferir en los diasistemas del cuerpo, dando lugar a diferentes tipos de sintomatologías. Alimentos ácidos y alcalinos. Sin entrar en detalle y a rasgos generales, diré que todos los alimentos de procedencia animal son ácidos, mientras que los vegetales, sobre todo los de hoja verde, son alcalinos. Aquí podéis ver una lista en la cual tenemos a la izquierda los alimentos alcalinos más recomendables y a la derecha los ácidos menos recomendables. Si miramos los extremos, en el extremo alcalino pues tenemos el agua alcalina con un pH 9,5, la sal marina, el agua de mar que tendrían un 8,5 de pH, pues la cebada, la avena, la alfalfa, el pepino, las espinacas, el perejil, el brócoli, los germinados, algas marinas, almendras, limón, pomelo. Y en el otro extremo, en el extremo de los ácidos, pues tenemos el alcohol, el café, los jugos de frutas azucarados, sobre todo por el azúcar blanco que se blanquea con dióxido de azufre, los tés, té verde, té negro, chocolate, mermeladas, vinagre, ketchup, carne roja, carne de cerdo, pollo, huevos, pescados, mariscos, yogures, etc. El ejercicio físico.
El segundo pilar básico para gozar de una buena salud es el ejercicio físico. La práctica de ejercicio físico aporta a nuestra salud beneficios fisiológicos sobre el corazón, sobre el sistema circulatorio, sobre el aparato locomotor, sobre el metabolismo y sobre aspectos psicológicos y psicosociales, tanto en niños y adolescentes como en adultos y ancianos. Sobre el corazón, disminuye la frecuencia cardíaca de reposo. Durante el esfuerzo aumenta la cantidad de sangre que expulsa el corazón en cada latido y así la eficiencia cardíaca es mayor gastando menos energía. Estimula la circulación coronaria dentro del músculo cardíaco, favoreciendo la alimentación del corazón. Sobre el sistema circulatorio, contribuye a la reducción de la tensión arterial, favorece y aumenta la circulación en todo el organismo, disminuye la formación de coágulos dentro de los vasos sanguíneos, previniendo la aparición de infartos, trombosis y embolias, actúa sobre el endotelio vascular, mejorando su actividad y manteniéndolo más elástico, y mejora el retorno venoso, previniendo, entre otros cuadros, la aparición de varices. Sobre el aparato locomotor, favorece el fortalecimiento de estructuras articulares, huesos, cartílagos, ligamentos, tendones y mejora la función del sistema musculoesquelético, especialmente entre las personas de edad avanzada. Aumenta la elasticidad muscular y articular, incrementa la fuerza y resistencia de los músculos, previene la aparición de osteoporosis, facilita el movimiento y el desarrollo de las actividades de la vida cotidiana. Sobre los aspectos psicológicos, aumenta la sensación de bienestar y disminuye el estrés mental, produciendo liberación de endorfinas que favorecen el sentirse bien después del ejercicio. Aumenta y fortalece la autoconfianza y la autoestima. Disminuye la sensación de fatiga, dando más energía y capacidad de trabajo. Mejora la calidad del sueño y disminuye el insomnio. Colabora en el mantenimiento de una vida sexual plena. El tercer aspecto es la salud postural. Para la medicina convencional, la posturología entra dentro de la competencia de la traumatología y, por lo tanto, deberá ser tratada en el ámbito de la ortopedia o la cirugía. Sin embargo, para la medicina bioenergética, la posturología holotrópica está integrada en el conjunto físico, energético, emocional del ser humano. Por ese motivo, hemos de dirigir nuestras miradas tanto a los aspectos físico-fisiológicos como a los bioenergéticos. Cuando caminamos, inclusive cuando simplemente nos mantenemos de pie, interviene todo un sistema de informaciones nerviosas y energéticas que nos permiten mantener nuestra posición. Se trata de un mecanismo de entrada y salida conocido como endocaptores y exocaptores, y no olvidemos que somos un sistema abierto al entorno y nuestro equilibrio dinámico depende de la recepción y el procesamiento de informaciones entrantes y salientes. Los exocaptores o estereoceptores nos sitúan en relación a nuestro entorno. Los endocaptores o propioceptores sitúan las diferentes partes de nuestro cuerpo en una posición determinada. Dos de estos captores tienen un doble papel, ya que pueden actuar tanto de exocaptores, es decir, estereoceptores, como de endocaptores, propioceptores. Estos captores especiales son los ojos y los pies. Por lo tanto, un ligero defecto de convergencia ocular o una asimetría podal pueden provocar un desequilibrio en las cadenas musculares posturales. Pero los ojos y los pies no son los únicos captores que intervienen en el sistema estatural. También lo hace el sistema masticador, el sistema vestibular y el tejido cutáneo. La posturología holotrópica pretende analizar este desequilibrio teniendo en cuenta factores físicos y bioenergéticos, encontrar el o los captores responsables del desajuste bioenergético, modificar estos captores con el fin de reprogramar el conjunto, corregir la sintomatología y el desequilibrio postural para devolver el equilibrio físico y energético.
¿Por qué es necesario realizar una corrección postural? Existe lo que se denomina invariante postural, que representa la posición ideal del cuerpo en el espacio en un momento dado de nuestra evolución filogenética. Uno de los mayores retos a los que nos hemos tenido que enfrentar los seres humanos ha sido el paso al bipedismo. Y esa adaptación aún no ha finalizado del todo, ya que el ser humano sigue teniendo en gran parte la estructura anatómica de un cuadrúpedo. El recién nacido presenta una única curva en el raquis y hasta que no comienza a levantar la cabeza y ponerse de pie no aparece la forma de S de la columna. Por ese motivo, dicha invariante postural apenas representa el 7% de la población mundial, por lo que un 93% tenemos algún tipo de desequilibrio en nuestros parámetros estaturales. Los mecanismos de reprogramación biológica. La reprogramación biológica se realiza gracias a la mediación de los 4 captores posturales que se encuentran en los pies: el haz neurotendinoso, el haz neuromuscular, los corpúsculos de Pacini y los corpúsculos fusiformes. El haz neuromuscular. Se trata de un pequeño órgano fusiforme, blanquecino, de 1 centímetro de longitud, situado paralelamente a las miofibrillas y es el responsable de mantener el tono muscular. El haz neurotendinoso de Golgi está situado en la zona distal del músculo y es muy sensible a las fuerzas que se aplican en el músculo, sobre todo al estiramiento miofibrilar. Los corpúsculos de Pacini son varoreceptores encapsulados que actúan tanto sobre los músculos como sobre los tendones. Y los corpúsculos fusiformes están situados a lo largo del trayecto de los nervios, pero próximos a los vasos y entran en acción cuando existen problemas circulatorios. La cadena propioceptiva podal utiliza todos los captores para la regulación del tono muscular estatural, independientemente del control de la voluntad. De ese modo se regula el esfuerzo muscular exigido de forma refleja, dosificando la intensidad de la contracción. Para regular esta cadena propioceptiva plantar se utiliza un dispositivo especial desarrollado por el cirujano ortopédico Bernard Bricot en la Universidad de Marsella en 1985. Se trata de un dispositivo de campos electrogalvánicos para la bioestimulación de organismos vivos, con patente internacional PCT-FR 2000-00-2621. En el año 2005, un equipo médico de Citabe, en colaboración con el Centro Internacional de la Dinámica Postural de la ciudad suiza de Lausanne, desarrolló un nuevo dispositivo de reprogramación basado en las investigaciones de los doctores Bricot y Nogier, pero mucho más eficaz, ya que incorpora elementos nuevos como un reflector polarizado y un circuito emisor. Se trata del Centro Plantar de Reprogramación Postural o CPRP. Este Centro Plantar de Reprogramación Postural, CPRP, está formado por un dispositivo rectangular que se encuentra en el interior de un soporte plantar, con forma de plantilla, realizada individualmente para cada paciente según sean las alteraciones que presente. Aquí se pueden ver unas pruebas efectuadas con la tabla estabilométrica de Lissard antes y a los pocos segundos después de colocar el CPRP. Y como podemos observar, existe una clara diferencia entre la imagen de la izquierda y la imagen de la derecha. Patologías que podemos tratar utilizando la posturología holotrópica. Las escoliosis, en especial las actitudes escolióticas de los adolescentes en sus primeras fases, si bien la mayoría de los casos requiere un apoyo psicológico. Hiperlordosis, consistente en un aumento de la curvatura cóncava anatómica lumbar. Las más frecuentes son de tipo mecánico, con desequilibrio pélvico hacia adelante, lo que sería la anteversión, o con desequilibrio pélvico combinado, con desplazamiento hacia atrás, la retroversión. Espondilolistesis o espondilolisis.
Se trata de una hiperlordosis con malformación y está causada por la pérdida de continuidad entre las superficies articulares, como consecuencia de un desplazamiento del cuerpo vertebral, generalmente en la quinta vértebra lumbar. Hipercifosis consiste en un aumento de la concavidad anterior de la columna vertebral. En la mayoría de los casos se debe a una adopción prolongada de posturas inadecuadas. Fibromialgias. El dolor inexplicable que sufren los pacientes con fibromialgia podría ser el resultado de un desajuste entre los sistemas sensorial y motor, según sugiere un estudio de la Universidad de Bath en Reino Unido y que se publica en la revista Rheumatology. Raquialgias en general. La mayoría de los dolores del raquis se producen por tensiones musculares como consecuencia directa de las malas posturas del aparato locomotor. Estados emocionales. Estados mentales como el miedo, el odio, la ansiedad y las preocupaciones fuertes tienen un efecto importante sobre los músculos de la parte alta de la columna cervical, produciendo y reproduciendo fijaciones. La reprogramación estatural mediante el uso de soportes plantares con CPRP es, sin lugar a dudas, uno de los mejores métodos para tratar todas las alteraciones que acabamos de mencionar. Pero lo más importante no es tratar lo que ya está mal, sino evitar el mal. Como dice un antiguo proverbio chino, no esperes a tener sed para comenzar a cavar el pozo. Gracias por vuestra atención.